¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto volver a estar con todos ustedes acá en una edición más del programa Sobre la Mesa. Un programa que es realizado de manera conjunta por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el CIEP, y el canal UCR. Hoy hemos querido aprovechar la presencia de personalidades de carácter internacional en el marco de una serie de jornadas que vienen desarrollando en el programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica y de la Comisión de Libertad de Expresión del Consejo Nacional de Rectores del país, y hemos querido aprovechar la presencia de ellos y de ellas para conversar sobre libertad de expresión, pluralismo y diversidad en el sistema de medios, y aprovecharemos para escuchar diferentes experiencias de carácter internacional. Para ello hemos invitado hoy a don Gustavo Gómez. Él es investigador, consultor y profesor universitario en Uruguay, experto en libertad de expresión, regulación y políticas públicas de medios de comunicación y telecomunicaciones, y además es director general del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, el Observacom. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, es un honor. Además nos acompaña también doña Giselle Boza. Ella es abogada, periodista y profesora de comunicación de la Universidad de Costa Rica, coordinadora del programa de Libertad y Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, PROLEDI. Muchísimas gracias por Gracias por la invitación. Y finalmente nos acompaña Ángel García. Él es abogado, profesor de comunicación en España. Fue consejero de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, consultor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y consultor del Banco Mundial para proyectos relacionados con el sector audiovisual y telecomunicaciones, entre otras actividades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Quisiera iniciar esta conversación recordando una entrevista de Néstor García Canclini, donde decía que había un desplazamiento en la construcción de pensamiento, de identidad, de cultura, en ese trinomio cultura, Estado, ciudadanía, y que había sido desplazado fuertemente por un nuevo trinomio, cultura, medios de comunicación, ciudadanía. Y que eso, de alguna manera, hoy los medios de comunicación eran los principales orientadores del gusto, de la sensibilidad y del pensamiento en América Latina. Y entonces la pregunta que les tengo es, ¿por qué de pronto encontramos una ola latinoamericana de renovación de este sistema de medios que, digamos, se expresa en los diferentes países? Y quisiera escuchar la opinión de don Gustavo. Hay una impresión generalizada de que este debate, estos procesos han surgido en países que tienen gobiernos de izquierda. No sé si me equivoco, pero creo que hay como esa sensación. Y es falsa. Efectivamente, ha habido cambios políticos en el continente que han llevado a revisiones de muchas cosas, entre otras las leyes de medios. Pero este debate se da en países con gobiernos de distinto signo político. Y las razones son diversas. Hay razones tecnológicas. O sea, estamos ante un fenómeno arrollador de convergencia tecnológica. Hay la entrada de la televisión digital y eso pone en tensión la regulación que teníamos y por lo tanto hay que actualizarla. Existen efectivamente también objetivos de democratización del sistema de medios muy concentrados, y que sí es cierto lo que dice Néstor García Canclini, de que los medios son tan importantes para la formación de opinión pública, por lo tanto sistemas más diversos deberían ser la alternativa, porque si con ese poder de medios solo algunos pocos pueden manejar la construcción de ciudadanía, de cultura, de opinión pública, estamos en riesgo. Y una de las razones, por tanto, de algunas revisiones en América Latina tienen que ver cómo hacer sistemas de medios más plurales. Sí, efectivamente, pareciera que hay una tendencia en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, pero también Costa Rica ha entrado en una discusión, Uruguay, El Salvador, México, Honduras, para señalar algunos de los países que recientemente han empezado a discutir sobre el tema. Pero pareciera que en general hay una propensión a regular o a legislar sobre el campo mediático. Esto es, digamos, para ponerlo de alguna manera, un pecado capital, doña Giselle, regular la libertad de expresión, para ponerlo en los términos que se ha colocado en casi todos los países. Bueno, efectivamente hay una corriente
digamos, reguladora de los medios de comunicación en distintos países del mundo, que efectivamente está motivada por una serie de innovaciones tecnológicas, pero también por transformaciones políticas, sociales y culturales en los distintos países. Además, porque hay ciertos organismos de derechos humanos que han tomado dentro de sus agendas el tema de la profundización de la democracia a través de la libertad de expresión, y eso plantea sin duda un debate que no es nuevo. Ya desde los años 80 en el seno de la UNESCO se planteó el tema de la democratización de las comunicaciones, o sea, no es un debate nuevo, desde luego que tiene nuevos matices, tiene nuevos actores y tiene contextos distintos en los distintos países de América Latina y del mundo. Y desde luego, depende de la perspectiva desde la que se mire, podría ser un pecado capital regular medios. Pero hoy en día hay consenso, y sobre todo en los sistemas, tanto en el europeo como en el interamericano de derechos humanos, de que la regulación de los medios de comunicación desde una perspectiva absolutamente democrática no solo es una potestad del Estado, sino que es un imperativo de los Estados. ¿Y regular para qué? Porque no se trata de regular para ejercer censura previa o para ejercer un Estado controlador de contenidos, sino más bien es una regulación para promover y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en igualdad de condiciones y sin discriminación. Hoy en día, más que nunca, está presente en la agenda, especialmente del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, en la Corte Interamericana a través de distintas resoluciones y en la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, que uno de los desafíos más importantes de nuestra democracia es garantizar mecanismos, instrumentos para promover la diversidad y la pluralidad en el sistema de medios. Don Ángel, decía ahora don Gustavo que no solamente es una tendencia de países que se han catalogado de izquierda. ¿Es cierto eso? ¿Y qué países han empezado también a discutir, digamos, que podrían denominarse de centro o de derecha? Pues no solo en países de izquierdas o de derechas o con gobiernos de izquierdas o de derechas, está siendo una dinámica global. Nos encontramos con que prácticamente en todos los países del planeta, sobre todo países democráticos, nos encontramos con que, y en el caso de América Latina en concreto, ¿no?, tras un periodo oscuro, ¿no?, de dictaduras, de pérdidas de libertades, ¿no?, en muchos de nuestros países, en algunos casos con situaciones incluso sangrientas, si se me permite, tras la recuperación de las libertades, tras la recuperación de la democracia. Ahí España, por ejemplo, mi país, tiene mucho que ver, ¿no?, y tiene muchas coincidencias, en este caso con muchos países de América Latina, desgraciadamente, ¿no?, estos episodios de pérdida de nuestras libertades. Tras la recuperación de estas libertades, tras la recuperación de la democracia en nuestros países, en una segunda fase, si me permiten la expresión, nos encontramos con un reto de maduración, de madurez democrática, que es precisamente la que afecta a todo lo que tiene que ver con el sistema de medios y la democracia efectiva y el ejercicio de la democracia efectiva a través del ámbito de la comunicación. Y es por ello que nos encontramos con que no solo países con gobiernos progresistas o gobiernos conservadores, sino incluso en el área latinoamericana y en otras áreas como puede ser en Europa, se ha promovido y se ha generado una dinámica en la que se ha llegado a la convicción de la necesidad de establecer regulaciones en el ámbito de los medios de comunicación, en favor del incremento de la pluralidad, en contra de las dinámicas de concentración y de pérdida de voces y de expresiones libres en nuestras sociedades, porque es tanto como hablar de una fase de madurez, de entrar en la fase adulta en nuestros sistemas democráticos, porque sin la posibilidad, sin la capacidad de poder ejercer estos derechos y libertades de comunicación pública, de ejercer la libertad de expresión, el conjunto de la ciudadanía, la propia realidad democrática de nuestras sociedades entraría en riesgo. En la pregunta inicial usted planteaba la regulación como un pecado capital. Yo lo plantearía como un imperativo de los estados democráticos, el regular. A nadie se le ocurre el poner en cuestión la necesidad de regular el tráfico en nuestras calles, en nuestras carreteras.
la única forma a través de la cual podemos garantizar de que todos podemos circular libremente, ya sea en un camión, ya sea en un autobús, en una bicicleta, andando o en nuestro coche particular, es gracias a la regulación. La regulación nos garantiza la libre circulación a todos los ciudadanos a través de las vías, de las carreteras, de las autopistas. En el ámbito de la comunicación nos encontramos con esa misma necesidad, la necesidad de regular para garantizar que todos podamos circular, en este caso expresarnos y ejercer nuestros derechos a la libertad de expresión en nuestros países. Perfecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos en unos breves instantes para profundizar algunas de las ideas que ya se han esbozado en esta primera parte. Regresamos en unos instantes. No se vayan. Volvemos al programa Sobre la Mesa, hoy conversando sobre este imperativo de los estados para pluralizar y democratizar el sistema de medios. Y quisiera preguntarle a doña Giselle, la discusión nos llega tarde, porque digamos toda la transformación y el proceso de globalización, apertura comercial se empezó a concretar, a consolidar en los 90s y 15 años después de que los sistemas políticos se medio democratizaron y se hicieron transformaciones, empezamos a discutir leyes de medios de comunicación. Creo que hay debates postergados, desafíos pendientes, frente al escenario de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Resolver, superar esas barreras de los modelos vigentes es absolutamente necesario para enfrentar los nuevos desafíos que trae la convergencia mediática, y creo que sin duda, a pesar de que son, digamos, debates tardíos, son absolutamente necesarios en nuestras sociedades democráticas, porque de lo contrario podríamos llegar a consolidar modelos absolutamente disfuncionales, antidemocráticos, que atentan efectivamente incluso ya no solo contra el ejercicio de la libertad de expresión, sino contra las mismas democracias. En ese sentido, me parece que los estados hoy en día y los gobiernos tienen este imperativo incluso para la sobrevivencia de la misma institucionalidad democrática de nuestros países. Don Gustavo, en esa misma línea me gustaría profundizar un poquito en este debate tardío, porque pareciera que en el momento en que iniciamos la discusión sobre la reforma, transformación, actualización de los sistemas de medios, ya hay prácticamente dueños, empresas colocadas, consolidadas, y eso como que genera choques a nivel interno, ¿no? Sí, porque hay muchos intereses ya instalados, y eso no es solamente por libertad de expresión, es porque hay mucho dinero en juego, hay mucho estatus ganado, hay mucho poder económico y poder político. Sí, efectivamente eso es un desafío, porque si tuviéramos que ponernos de acuerdo en una sociedad que comienza de cero, tal vez sería más fácil decir: miren, está bien, repartamos en partes iguales, que todo el mundo tenga oportunidad de hablar. Lo que pasa es que estamos con sociedades que ya están desde hace muchos años con algunos pocos personas o pocos grupos económicos que dominan casi toda la televisión. Y no quieren largar esa situación. Yo los entiendo, o sea, ni siquiera es que no comprendo. Ahora, el desafío ético y político, como bien decía Giselle, del Estado es, sin avasallar los derechos individuales de estas personas o empresas que también tienen derecho a la libertad de expresión, y hay un mandato de protección, cómo buscar equilibrar el derecho de estas personas con el derecho de la población a recibir información y opiniones de una diversidad de fuentes. O sea, lo que hay que buscar es el intermedio. Ni es quitarles todas las frecuencias, ¿no? De un saque, de un tirón, ni es que la gente quede sin capacidad de tener acceso a un medio de comunicación y a una diversidad de fuentes. En esa búsqueda es donde estamos. Y yo creo que deberían entender estos actores involucrados que en realidad lo que estamos apuntando no es a una afectación de su libertad de expresión, sino a una igualdad y una equidad en el ejercicio de la libertad de expresión. Obviamente, para alguien que es el dueño de todos los medios, supongamos un caso en que yo soy dueño de todos los medios de un país, es el mejor escenario para mi libertad de expresión, porque tengo todos los medios posibles para expresarme y hacerte conocer mi opinión. Pero a la inversa, es el peor escenario de libertad de expresión para la población de mi país,
porque yo solamente tengo una fuente de información. A eso quería apuntar y que quería que quizás don Ángel nos ayudara a profundizar esta idea que ya ha sido planteada, de que en apariencia pareciera que esta consolidación de unos medios de comunicación que nos ofrecen un abanico, digamos, atractivo de información, de distracción, de entretenimiento, como que nos garantizan una pluralidad, pero el argumento es que no es así. ¿Nos puede ayudar a entender esta lógica de que unos pocos medios no nos garantizan una pluralidad de pensamiento? En cualquiera de los casos, y es una reflexión lógica, ¿no? A mayor número de medios de comunicación, a mayor presencia de grupos de comunicación y distintas líneas editoriales, mayor diversidad, mayor pluralidad y, por lo tanto, mayor democratización del sistema de medios, ¿no? Y, por lo tanto, un reforzamiento de la propia democracia de cada uno de nuestros países. En este contexto, lo deseable y a la vista de las mejores prácticas, ¿no?, que nos encontramos en multitud de países, es la combinación de, por un lado, aquellos concesionarios, estos operadores privados que, bueno, tienen sus derechos como tales concesionarios, que han invertido cantidades importantes de dinero en su negocio, lo cual es legítimo, y en economías de libre mercado, como las que, bueno, caracterizan a nuestros países, bueno, nos encontramos ese aporte que es fundamental, que es muy importante. Y cada uno de estos grupos de comunicación o medios de comunicación, lo que nos presentan y lo que les caracteriza es precisamente la línea editorial de cada uno de ellos. Por lo tanto, junto con este segmento que podríamos denominar, ¿no?, de los medios de comunicación comerciales que se alimentan de la publicidad o de sus abonados, en el caso de ser medios de pago, junto con ellos es fundamental el encontrarnos un sistema público de radio, televisión, de medios públicos que de alguna manera recojan, sean representativos de la realidad plural de cada una de nuestras sociedades. De hecho, es la única garantía de presencia de la pluralidad real de las sociedades, los medios públicos, porque no debemos de olvidar que los medios privados lo que representan y lo que les caracteriza es la línea editorial de sus propietarios, que son accionistas, que invierten su dinero, que arriesgan su dinero, y es legítimo. Pero junto con ello, por ello, es muy importante la presencia de los medios públicos, sobre todo en el ámbito de la radio y la televisión. Y en tercer lugar, es también clave el que la sociedad civil organizada, a través de los que conocemos como medios comunitarios, como las entidades sin ánimo de lucro, tengan también su presencia para garantizar un panorama, un escenario donde efectivamente se recoge la realidad de cada una de nuestras sociedades. Es en la práctica el ejercicio efectivo de la libertad de expresión por el conjunto de una sociedad y no solo por parte de unos pocos. Giselle, y en ese contexto, cuando se abre la discusión y se dice repensemos y reformulemos la distribución de la presencia de distintos sectores en los medios, ¿cuáles han sido los principales argumentos que se han, digamos, esbozado para proponer la reforma? ¿Verdad? Efectivamente, como señala Ángel, el tema de la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación es un tema complejo que tiene muchos significados. Él lo ha señalado muy bien, no se trata únicamente de muchos medios de comunicación, sino de muchos y muy diversos medios de comunicación que respondan a distintas corrientes de pensamiento, que respondan también a diferentes realidades sociales, políticas, culturales, geográficas, que además sean contrapuestos, sean medios cuya línea editorial sea diferente, sea distinta, se contraponga, que existan medios disidentes del sistema. Esa gran variedad que implica la diversidad y la pluralidad es un tema absolutamente complejo y no existe otro mecanismo más para garantizarlo que un Estado que a través de la normativa y la política pública establezca esas herramientas, esos mecanismos y esas garantías para el ejercicio. Entonces partimos de que un sistema de medios, si no es diverso, si no es plural y si no es incluyente, no es un sistema de medios que responde a los principios de una sociedad democrática. La libertad de expresión, lo decía Gustavo hoy en reiteradas ocasiones, no solo tiene una dimensión individual de toda persona que tiene el derecho a comunicar ideas, pensamientos y opiniones, sino que tiene una importante dimensión social. El derecho a que en una sociedad democrática exista intercambio de ideas, de opiniones, de informaciones,
desde diferentes puntos de vista, desde diferentes fuentes de información que contribuyan al debate democrático, al debate deliberativo propio de una sociedad democrática. En ese sentido, esos son los argumentos para que exista esta obligación de los estados para garantizar a través de los distintos instrumentos institucionales y de las competencias públicas los mecanismos necesarios para garantizar que no solo exista en la constitución política, en las diferentes leyes, un reconocimiento formal de la libertad de expresión. En la mayoría de nuestros países, en la constitución política se reconoce la libertad de expresar ideas y opiniones. Lo que se necesita es un reconocimiento formal y material de la libertad de expresión en su dimensión social. Y además poner al servicio de la ciudadanía los mecanismos para asegurarlo en la práctica y que exista la posibilidad de acceder a medios de comunicación a través de diferentes formas. El caso costarricense es un caso en donde a menudo decimos que tenemos una amplísima libertad de expresión, y es cierto, los medios de comunicación en este país no tienen graves amenazas desde el Estado, ni tienen intimidación desde grupos de criminalidad organizada. El periodista más o menos se siente libre e independiente en el ejercicio de su libertad de informar desde el Estado. Pero no es cierto que existen mecanismos para garantizar que la información que reciben los ciudadanos sean información desde diferentes agendas, desde diferentes intereses, desde los comerciales, los públicos y los de la sociedad civil. En este contexto, don Gustavo, quizás en menos de un minuto, ¿cuáles han sido, digamos, las principales apuestas de las normativas que se han puesto, digamos, las 4 principales apuestas que han hecho las normativas en América Latina para abordar estos temas? Y lo podemos profundizar en la siguiente etapa. El cómo se accede, quién y cómo puede acceder a tener concesiones para tener radios, ser dueños de radio y televisión. El reconocimiento a 3 sectores de la comunicación, como ellos decían, el comunitario, el comercial y el público, no opuestos, sino complementarios. Los límites a la concentración de los medios de comunicación en pocas manos y el derecho de las personas frente a los medios. Creo que esos serían 4 aspectos claves de cualquier regulación a nivel de no solo América Latina, sino los países más democráticos de Europa, por ejemplo. Bien. Estamos conversando sobre diversidad y pluralidad en el sistema de medios. Si usted quiere acompañarnos en la conversación, puede hacernos llegar sus comentarios, sus ideas a través de nuestras redes sociales y trataremos de trasladárselos a nuestros y nuestra invitada de hoy. Ya regresamos. Regresamos al estudio de Sobre la Mesa, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, aquí en el campus universitario, conversando sobre diversidad y pluralidad en el sistema de medios. Conversábamos hace un momento sobre los puntos claves que debería tener todo proceso de reforma, pero he leído y hemos investigado que estas propuestas han generado, digamos, una enorme polémica en casi todos los países, y me gustaría saber, quizás, doña Giselle, cuáles han sido los argumentos que se han esbozado y desde qué actores se han esbozado esos argumentos en contra de la reforma. Sí, efectivamente, parece que estos procesos en los distintos países han generado una reacción especialmente de aquellos sectores que desean mantener el modelo vigente, y es que no podemos obviar que en nuestros países los procesos de concentración de los medios de comunicación han sido procesos que más bien se han profundizado antes que estar en una vía, digamos, de retroceso. En ese sentido, ¿a quién favorece la concentración de los medios de comunicación y la ausencia de pluralidad y diversidad en un sistema de medios? Desde luego, favorece a quienes detentan esos medios de comunicación que tienen una posición dominante en la agenda, en la formación de opinión pública,
Y también, desde luego, desde el punto de vista de los intereses económicos. O sea, la concentración no solo implica una propiedad de medios de comunicación concentrada en pocas manos, implica también la pauta publicitaria, o sea, el negocio de la publicidad concentrado también en pocas manos, las audiencias que alimentan a su vez la pauta publicitaria concentrada en pocas manos también, y desde luego el poder que significa eso en la construcción de opinión pública. En ese sentido, hay sectores interesados, desde luego con el aval de gobiernos, en mantener este estado de cosas. Y es lógico que exista una reacción. Incluso en todos estos procesos se han planteado que lo que se pretende es quitar frecuencias de radio o televisión, excluir de los sistemas de medios de comunicación aquellos que están operando, y no se trata de eso. Efectivamente, por ejemplo, la televisión y la radio comercial son absolutamente legítimos en una sociedad democrática. Lo que se trata es de ensanchar el escenario de los medios de comunicación y poner al servicio de aquellas voces, de aquellos actores excluidos del diálogo social, nuevos mecanismos. Genera desde luego reacciones, y todo esto se ha alimentado, y lo comentábamos en los encuentros de hoy, que estos sectores se acuñan en el concepto de defensa de la libertad de expresión. Sí. Pero efectivamente es la libertad de expresión y más bien la libertad de empresa en muchas ocasiones de unos cuantos sectores, porque si hablamos de libertad de expresión en sentido amplio, desde luego que lo que tendría que existir es operadores, concesionarios, empresas absolutamente convencidas, incluso por razones de competencia de mercado, que la competencia es buena, que la competencia abona a la democracia en un sistema de medios, y que desde luego la existencia de mecanismos de pluralidad, diversidad e inclusión social fortalece las dinámicas sociales. Don Ángel, otro de los argumentos que he escuchado en contra es que la mayor parte de propuestas que se hacen han sido catalogadas de, digamos, leyes mordaza. ¿Es cierto esta idea que se ha expandido o es un mito? Bueno, yo creo que es una, si me lo permites, una manipulación grosera de la realidad, ¿no? A mí me gusta presentar o rememorar una frase que en el caso europeo se hizo muy famosa de un diputado europeo, del Parlamento Europeo, un diputado británico conservador, que en relación con este mismo tema, ¿no? el de la pluralidad y las medidas anticoncentración, en cierta ocasión dijo una frase que entre algunos se ha hecho famosa, ¿no? Vino a decir algo así como: yo no he luchado toda la vida en contra de los monopolios públicos para terminar en manos de un monopolio privado. Por lo tanto, siendo conscientes de que en el ámbito de la televisión o de la comunicación comercial, que básicamente está financiada por los anunciantes, por el sector publicitario, el ideal para cualquier anunciante sería encontrarse en un entorno de monopolio. Porque si solo hubiera un medio de comunicación, insertando tu publicidad o la pauta publicitaria en ese medio, sabrías que tendrías el 100% de las audiencias, de los telespectadores, radioyentes o lectores. Pero esto todos tenemos claro que no es lo ideal. Lo ideal es una pluralidad, diversidad de medios, y a partir de ahí, bueno, es verdad que se fragmentan las audiencias, y esto complejiza, hace más complicado el mercado, pero yo creo que al día de hoy nadie pone en cuestión las bondades ni de la pluralidad en el ámbito de los medios o de la competencia en la economía en general. Por lo tanto, como decía antes o ponía antes como ejemplo el de la regulación del tráfico en nuestras calles, en nuestras carreteras, la regulación en los medios de comunicación es imprescindible para garantizar que este sistema funcione de forma sana, adecuada y de forma respetuosa con todos los actores, con todas las partes presentes en nuestras sociedades. Por lo tanto, el plantear que la regulación por sí misma es un sinónimo de mordaza, en la práctica lo que viene a enmascarar es o a intentar ocultar una realidad que desde mi punto de vista es muy distinta. Y es que lo ideal o lo idóneo en el sistema de medios es que se desarrollen regulaciones que lo que garanticen es que precisamente no existan mordazas,
pero que no existan mordazas, pero para nadie, para ninguno de los actores en el sistema de medios. El que no sea mordaz y que se impida a sectores de la sociedad, a la sociedad civil, poder participar en el sistema de medios. El que no se impida a los estados, en tanto que representación de la soberanía popular, el poner en marcha y el impulsar sistemas públicos de medios. Por lo tanto, el objetivo es precisamente el contrario, el que no haya mordazas para nadie y que el conjunto de la ciudadanía, de una forma u otra, pueda expresarse con absoluta libertad. Don Gustavo, otro de los argumentos que he estado revisando y que se repite casi que en buena parte de las experiencias latinoamericanas es reducir esta discusión a un debate en que los medios oficiales van a tener más espacio y van a reducir a los medios no oficiales o a los medios privados, y que al final esa preponderancia, digamos, de la presencia estatal en el control y distribución de los medios, pues va a llevar a las repercusiones como cierres, expropiaciones, y que eso, digamos, limitaría la libertad de expresión. ¿Es cierto eso o es otro mito de los que hemos estado escuchando y nos hemos acostumbrado a oír? No, si fuera así yo también estaría en contra, ¿no? Me sumo. Lo que pasa es que a veces es eso, está como exagerado, pero digamos así. Hay dos tipos de personas o de gente que se opone a estos procesos. Algunos son bien intencionados, realmente gente, periodistas por ejemplo, que han vivido malas experiencias en materia de regulación y que cuando le hablan de regulación uno dice, déjame ver la letra pequeña porque por aquí... No, porque los gobiernos tienen tentaciones de meterse un poco más de lo que deberían, sobre todo cuando los medios son críticos y son un poco agresivos y se les va y denuncian y hacen investigaciones. Entonces, yo a esa gente la entiendo y me parece razonable que se coloque en una posición por lo menos de duda. Lo que pasa es que hay otros actores que disfrazados de esa defensa de la libertad de expresión se hacen los ofendidos y en realidad lo que están defendiendo es el bolsillo. Y puedo preguntarle por cuál es digamos, la afectación que tendrían económicamente estos medios, para ponerlo claro a las personas que nos escuchan y ven el programa. Y por ejemplo, si yo me reparto la pauta publicitaria entre 2 o 3, no voy a tener los mismos ingresos si la reparto entre 5 o 6. Si yo tengo que usar el espectro radioeléctrico, que es un patrimonio de todos nosotros y en Costa Rica de todos ustedes, y por eso debo pagar algo, si puedo no pagar, mejor. Pero si hay una ley que me exige algún tipo de contraprestación, voy a protestar. Si yo estoy obligado a que cuando hay campaña electoral yo tengo que dar gratuitamente minutos para permitir el intercambio de opiniones, incluso a aquellos sectores políticos nuevos o sin dinero para comprar la pauta, porque lo hacemos en función de asegurar que incluso esos sectores, o sea, que los partidos no se distingan por cuánta plata tienen para pautar publicidad, sino que tengan equilibrio, ¿no? y justicia en acceso a los medios de comunicación. Me pierdo la pauta de los partidos políticos, que en la campaña electoral son, o sea, razonables, sí, pero es económico. Lo de los medios públicos es un tema razonable, pero nadie está planteando eso en las legislaciones que se están discutiendo. ¿Hay alguna ley? Por supuesto, si tenemos un medio, 2 medios públicos, ¿cuál es el punto de partida? En 100% de medios, el 95% son medios comerciales. En nuestros países apenas hay, no sé, 1, 2, 3 medios públicos. Pero además, y a veces ningún medio comunitario. Sí, claro, doña Yesel. A mí me parece importante agregar que la potestad reguladora del Estado también tiene límites, ¿verdad? O sea, no se trata de regular y regular sin control por parte del Estado. Existen también principios de la regulación. O sea, la regulación no solo tiene que estar dada de manera expresa en la ley, sino que existen algunos ámbitos de regulación que no se consideran democráticos. Por ejemplo, el control de los contenidos o el control de la línea editorial de los medios. No se considera democrático tampoco medios públicos gubernamentales que están al servicio de los gobiernos de turno. Estamos hablando de medios públicos cuyas características es que son medios estatales con organismos de control, de fiscalización que responden a criterios más allá de los intereses político-partidarios del gobierno de turno. O de un gobierno, sí. Estamos hablando además de organismos de regulación no en manos de gobiernos ni de poderes ejecutivos, sino organismos de regulación independientes
con mucha perspectiva técnica, pero también con representación de la sociedad. La participación ciudadana en la definición de política pública en esta materia es muy importante. Y estamos hablando también que existe un ámbito muy sensible de la regulación, regular contenidos periodísticos. Por ejemplo, en nuestra sociedad la libertad de prensa es una libertad que tiene que ser lo más amplia posible. La libertad del ejercicio de la crítica política, aún aquella crítica hasta ofensiva, con relación a los gobernantes, el escrutinio público de los gobernantes debe ser tan amplio en una sociedad democrática que no admite regulación. Y efectivamente hay algunos ordenamientos jurídicos de países nuestros en América Latina que se han excedido en el papel y en la mano del Estado con relación al control de contenidos. Claro. Y efectivamente es un nefasto. O sea, estamos hablando de que existen una serie de estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que nos permitiría como Estado avanzar hacia una regulación absolutamente democrática y necesaria. Muy bien, le agradezco muchísimo esa opinión. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos breves instantes en esta interesante conversación. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy conversando sobre un tema muy importante para todos y todas ustedes que están allá en casa. Don Ángel, yo quisiera preguntarle en medio de esta discusión que nos ha polarizado, que se han creado mitos alrededor del tema, ¿es posible tener una reforma que equilibre a todos los actores que hay o habrá algunos que siempre terminen perdiendo? Bueno, aquí el reto es que ganemos todos, ¿eh? Y este debate no es un debate en contra de nadie, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Yo siempre he reconocido y he defendido el papel, ¿no?, del sector privado en el ámbito de la comunicación. Yo creo que a nadie se le escapa que hacer televisión, radio, editar un periódico es muy costoso, cuesta mucho dinero. En una sociedad, en sociedades plurales como las nuestras, ¿no?, el que el sector privado se plantee una actividad comercial, económica y que busque ganar dinero con esa actividad es legítimo. Pero junto con ello, y teniendo claro que esto no es un proceso contra ningún sector de nuestra sociedad, todo lo contrario, que lo que busca es el garantizar el que todas las voces tengan presencia en el sistema y que a nadie se le amordace y que a nadie se le acalle y que a nadie, y cuando digo nadie, ya sean personas individuales o grupos de interés, se les impida el poder expresarse de forma libre en una sociedad democrática como las nuestras. En ese sentido, decir algo que yo creo que es relevante, sobre todo por las buenas prácticas que podemos ya percibir o encontrar en otros muchos países, ¿no? Cuando hablamos de regulación, como bien destacaba Giselle, cuando hablamos de regulación también estamos hablando de cómo transferir ese ámbito de supervisión, de vigilancia, del buen funcionamiento del sistema, transferirlo de los gobiernos a organismos reguladores independientes. Organismos reguladores independientes tanto de los gobiernos como de las empresas y que garanticen un trato equitativo, proporcional, no discriminatorio a ninguno de los actores, a ninguno de los partícipes en el ámbito de los medios de comunicación. Y junto con ello también en ese entorno de regulación en la que no hay ni perdedores ni ganadores, sino que al final ganamos todos como sociedad, tanto como ciudadanos como empresas, como sector público o sector privado y sector comunitario, nos encontramos también en ese entorno de buenas prácticas el cómo ámbitos como el de la regulación de los contenidos es percibido como algo positivo en otros países. Y así, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en el caso de los Estados miembros, en los países de la Unión Europea, como es el caso de España, de Francia, del Reino Unido, de Alemania, de Suecia, de Finlandia, de Italia, es aceptado como algo positivo el que haya una regulación equilibrada en el ámbito de los contenidos siempre y cuando se refiera a la protección de la infancia y la juventud, a la regulación de los volúmenes publicitarios, estableciendo unas mismas reglas de juego para todos los actores,
una regulación precisa sobre cuáles son las regulaciones prohibidas y según también en qué franjas horarias, ¿no? La prohibición de la publicidad del alcohol, del tabaco, en el ámbito de la televisión, por ejemplo, o el de la promoción de la producción audiovisual, que recoja la realidad cultural de cada uno de nuestros países, las minorías culturales, lingüísticas, etc. Y esto es percibido como algo positivo. Y a nadie en el ámbito europeo, a ningún alemán, a ningún sueco o a ningún británico, a ningún español o portugués o italiano, se le ocurre plantear que este tipo de regulaciones en el ámbito, en este caso de los contenidos, es una intromisión en la libertad de expresión, sino todo lo contrario. Es la garantía, como decía antes, la garantía de que todos podemos circular libremente con unas mismas reglas, de forma equilibrada y sin perdedores y sin ganadores. Perfecto. Don Gustavo, en alguno de los textos que usted ha escrito sobre el tema, hay una pregunta muy interesante que usted hace, particularmente de cara digamos, a la discusión que había en Uruguay sobre la ley del sistema de medios, que hemos estado hablando de lo que se regula, pero usted decía, una pregunta importante que hay que hacer es, ¿qué no se debe regular? Exacto. Entonces, ¿qué cosas no se pueden regular o no se deberían regular? Yo creo que Giselle iba en esa línea. Si acá defendemos la regulación, los organismos del sistema interamericano dicen que el Estado tiene que ser garantista para que haya pluralidad, pero hay cosas en las que no debe entrometerse. Y yo creo que, entre otras cosas, es sobre la línea editorial de los medios de comunicación, sobre ¿cuáles preguntas me haces vos a mí? ¿Qué posibilidad tenés de investigar a un funcionario público? De denunciar si hay corrupción o no, le guste o no le guste al gobierno, aún lo reciba de manera agresiva e injusta, el Estado eso no lo puede regular. Y así como somos enfáticos los tres en defender la regulación en otras áreas, en eso somos enfáticos en decir, eso no es aceptable, eso es una regulación absolutamente inaceptable, porque coloca una intervención estatal indebida que termina afectando, aún con buenas razones, termina afectando la deliberación. Y la deliberación y el respeto a la libertad de expresión, no solamente de las palabras lindas y de los que hablan bien, también de aquellos que son muy duros en la crítica. También los de oposición. Entonces, estas legislaciones no pueden ser mecanismos para opacar a los medios porque son de oposición al gobierno. No. El problema es si determinados medios, sean de oposición o sean a favor, concentran excesivamente. Y aquí me quedo, o sea, con una pregunta anterior. La obligación de evitar los monopolios y oligopolios de medios es una garantía para el Estado, tanto sean monopolios o oligopolios privados o sean monopolios o oligopolios públicos. Claro. Doña Giselle, y en este contexto donde hay algunos factores que podemos regular y otros que no vamos a regular, la aplicación de la ley y la regulación, ¿en quién debería recaer? Para garantizar esos equilibrios, como decía don Ángel, donde no haya ganadores o ganadoras, ni perdedoras, sino sea digamos, una aplicación más equilibrada. ¿En dónde debería recaer esa aplicación? Bueno, primero la regulación de manera ideal debe ser por medio de ley formal. Esto nos garantiza que existan consensos políticos y sociales alrededor de los parlamentos en donde podrían gestarse leyes que garanticen que no pase lo que está pasando ahora en Argentina, que por medio de un decreto se pueda estar modificando una ley. Claro. Efectivamente, y lo ha dicho ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cualquier regulación debe ser clara y debe estar expresamente contemplada en una ley. Pero no solo debe ser eso, sino que además debe ser proporcional, o sea, debe ser una regulación que no vaya más allá de lo justamente necesario para garantizar el objetivo, que es tener instrumentos de diversidad, pluralidad en el sistema de medios. Pero además de esto, debemos decir que tenemos que empezar por aquellos instrumentos o aquellas herramientas que el Estado tiene a su mano. Y dentro de esto, por ejemplo, en materia de modelos de radiodifusión sonora y televisiva, la administración del espectro radioeléctrico es muy importante. O sea, el espectro es un bien de dominio público que el Estado administra o gestiona, pero que no le pertenece a ningún operador, ya sea público o privado. Y en ese sentido, hoy en día, el espectro es un bien estratégico, es un bien finito, es un bien escaso y es un bien muy valioso. En ese sentido, pues lo que podríamos decir es que ahí hay un mecanismo que el Estado tiene para poder empezar a incidir sobre ese sistema de medios, cosa que en Costa Rica no hemos hecho por muchos años. Tenemos un espectro radioeléctrico
caótico, desordenado. Se han asignado concesiones de radio y televisión por años con criterios absolutamente discrecionales del Poder Ejecutivo. Tenemos un mercado de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica que se transan sin mayores controles. Y en ese sentido podríamos decir que podemos empezar por ahí. Podemos empezar por aquello que el Estado puede hacer, porque de otra manera no tenemos posibilidades de tomar decisiones de política pública. Entonces les decía, hay algunas cosas que se tienen que hacer por ley, pero también tiene que existir una voluntad política. Claro. Y existen también otras decisiones de política pública que no tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, pero que corresponden a gobiernos absolutamente comprometidos con una agenda como esta. Don Ángel, y en ese sentido, retomando las palabras que doña Giselle nos decía hace unos instantes sobre la, digamos, capacidad del Estado para garantizar esa pluralidad, ¿están, digamos, financieramente los estados o son capaces los estados para garantizar que ese espectro que se va a democratizar y se va a pluralizar pueda, digamos, mantenerse, sostenerse, para que realmente la gente pueda participar y apropiarse de eso? ¿Estamos en capacidad de eso los estados para garantizar eso? Bueno, es una situación compleja, porque a nadie se le escapa que cuando hablamos del espectro radioeléctrico muchas veces decimos, ¿dónde está? Bueno, es lo que nos rodea, ¿no? El éter, ¿no? Por donde se mueven las frecuencias. Es un ámbito que no es del Estado. Esto es muy importante recordarlo. Tampoco es de los concesionarios o de los licenciatarios. El espectro radioeléctrico es un dominio público radioeléctrico que es patrimonio de los ciudadanos de cada uno de los países de los que nos movemos. Por lo tanto, a la hora de administrar y de gestionar este patrimonio, este recurso escaso, que es muy valioso, los estados están en la obligación de administrarlo de forma correcta y además coordinado a nivel internacional con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En este momento, no solo en Costa Rica, sino en prácticamente todos los países del planeta, en un grado u otro de mayor avance, nos encontramos en los procesos de transición a la televisión digital terrestre. Hoy, gracias a la tecnología y gracias a este proceso de migración de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, podemos hacer un uso mucho más eficiente de este recurso tan escaso, tan valioso. Y este proceso lo que nos permite, entre otras cosas, es aprovechar este proceso de transición para introducir nuevos actores, introducir nuevos operadores de televisión, públicos, privados, comunitarios, porque al hacer este uso más eficiente gracias a la tecnología digital, se nos abre el abanico de posibilidades y, por lo tanto, de democratización de este dominio público, que es dominio público de todos los, en este caso, de los ciudadanos de Costa Rica, ¿no? Con lo cual, el proceso no es costoso en sí económicamente, es costoso políticamente, más bien, porque es ahí donde la voluntad, ¿no?, la voluntad de los gobiernos debiera de expresarse en favor de no solo acometer un proceso de índole técnica, sino aprovechar este proceso, esta ventana de oportunidad para, gracias a las posibilidades que nos ofrece la tecnología digital, de ese uso más eficiente, el introducir mayor pluralidad en el sistema sin necesidad de perjudicar a nadie, sin necesidad de quitarle licencias a nadie, sin necesidad de eliminar concesiones. Excelente, le agradezco muchísimo a los dos y a doña Giselle la compañía que hemos tenido con ustedes, la conversación con las personas allá en casa. Hemos dicho que no es un escándalo, ¿verdad? No es un pecado capital poner sobre la mesa de discusión nacional el tema. Que hay una transformación tecnológica global, la aparición de la televisión digital, que obligan, ¿verdad?, prácticamente le establecen un imperativo al Estado democratizar y repensar sus sistemas de radiodifusión y comunicación. Que eso, por supuesto, nos lleva a hacernos preguntas importantes: ¿qué se debe regular, qué no se debe regular? ¿Quién aplica y quién garantiza que eso sea, digamos, se haga equilibradamente? Y sobre todo, el costo político que eso tiene para las sociedades. Les agradecemos muchísimo a todas y a todos ustedes en casa. Recuerden que nuestras transmisiones son los sábados a las 8 de la noche, domingos a mediodía y los lunes a las 4 de la tarde. Les esperamos la próxima semana en una edición más de Sobre la Mesa.